Muy buenos días, mis niños de grado séptimo. Qué rico poderlos saludar en el día de hoy, que tenemos nuestra tercera clase de biología. Mis niños lindos, la clase anterior hablamos sobre cromosomas, hablamos sobre cariotipos, les mandé a dibujar las partes de cromosomas, les mandé a dibujar el cariotipo humano, se les habló un poco de anomalías cromosómicas, pero pues voy a retomarles el tema nuevamente el día de hoy. Chiquillos, vamos a hacer un poco de pausa activa, por favor. Vamos a coger nuestro cuellito, nuestra cabecita, lo vamos a pasar para este ladito, luego a este ladito, luego hacia atrás y luego hacia adelante. Muy bien, mis niños, vamos a coger todo su cuadernito de biología y sus esferitos y que escribimos nuevamente. Si lo tienen, anomalías cromosómicas numéricas, no lo copien. Si de pronto no les quedó el tema de monosomía y trisomía, no lo tienen, por favor lo copien o simplemente me escuchan y hacemos una retroalimentación. Bien, anomalías cromosómicas numéricas. Las anomalías cromosómicas numéricas son la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Pueden afectar tanto en autosomas. Autosomas es cualquier cromosoma que no es sexual. Entonces es cualquiera de los 22 pares, ¿cierto? Como a cromosomas sexuales existen diferentes tipos. Entonces como subtítulo, monosomía es la pérdida de un cromosoma, por tanto solamente quedará una copia del cromosoma, cuando en una situación de normalidad habría dos. Trisomía, existencia de 3 copias de un cromosoma específico en lugar de 2, en una situación de normalidad. El síndrome de Down es un ejemplo de eso. El síndrome de Down tiene 3 copias en el trisoma 21, se le llama síndrome de Down o trisoma 21. Ese cromosoma que tienen de más es el que los hace ver tan lindos y con ese carisma tan especial que tienen aquellos niños, ¿cierto? Listo, muy bien, voy a hablarles, vamos a anotar y les voy a explicar algunos. Vamos a anotar anomalías cromosómicas numéricas viables, las más comunes. Escriben, por favor. Hacia abajo van escribiendo síndrome de Down, entre paréntesis, trisoma 21. Síndrome de Patau, entre paréntesis, trisoma 13. Ya saben que cuando hablamos de trisoma son 3 copias en un par de cromosomas. No son 2, sino 3, ¿listo? Uno más, que la alteración. Síndrome de Edwards, trisoma 18. Síndrome de Klinefelter, 47XXY. Síndrome de Turner, 45X. Bien, vamos a empezar hablando con el síndrome de Down. No es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce en la presencia de un cromosoma extra, o sea, ellos tienen 47. Las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21 en lugar de 2 que existe habitualmente. Por eso también se les considera el trisoma 21. Ellos tienen unas características muy especiales, entonces escribimos características. Rostro aplanado, cabeza pequeña, cuello corto, lengua protuberante, orejas pequeñas, poco tono muscular, manos anchas y cortas con un solo pliegue en la palma, dedos en la mano relativamente cortos y manos y pies pequeños. Chicos, todas estas anomalías suceden cuando de la unión en la división celular, cuando se ocurre en la meiosis, que hay una falla allí, entonces allí es donde viene todo esto. Muchas veces todo esto sucede antes de los 3 meses de vida, por eso cuando la mamita tiene un aborto espontáneo, pues la mamita se pone muy triste y es muy difícil, pero muchas veces lo que no entiende la mamita es que el niño venía con una malformación congénita o con en uno de los casos, anomalía cromosómica numérica. Bien, mis niños, ahora vamos a ver el síndrome de Patau. No lo deben dibujar, simplemente es para que miren el síndrome de Patau, que tiene también conocido como trisoma 13, porque tiene
tiene tres copias en el número 13. Bueno, es una enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario. Síndrome de este trisoma reportada la más frecuente en la especie humana. Mis niños, bueno, ya observaron bien el síndrome de Patau. De los síndromes, este síndrome de Patau con el síndrome de Edwards es de los síndromes de anomalías cromosómicas, por decirlos así, más, o sea, son los que gracias a Dios menos se le afecta a las personas, a las mamitas embarazadas, pero es de los, como le explicara yo, es de los más terribles en cuanto a que hay malformaciones. Les voy a hablar un poco de eso para que me comprendan del síndrome de Patau. Los niños nacen con labio leporino o paladar hendido, dedos adicionales en manos o pies, lo que se le llama la polidactilia, que es tener más manos en las manos y en los pies, más dedos en las manos y en los pies. Ojos muy juntos, incluso fusionarse en uno solo, disminución del tono muscular, manos empuñadas todo el tiempo, tienen una serie de cosas, muchas veces no viven mucho tiempo. Bien, ahora vamos a hablar del síndrome de Klinefelter. Este síndrome afecta solo a los hombres. Mientras les voy explicando, por favor, van viendo el cariotipo. Es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma, o sea que ellos tienen 47 cromosomas. El síndrome de Klinefelter es una afección genética que afecta a los hombres y que a menudo no se diagnostica hasta la edad adulta. Este síndrome puede afectar adversamente el crecimiento testicular y genera testículos más pequeños de lo normal, la cual puede llevar a una menor producción de testosterona. El síndrome también puede causar reducción de la masa muscular, reducción del vello corporal y facial, agrandamiento del tejido mamario. Los efectos del síndrome de Klinefelter varían y no tienen los mismos signos y síntomas. ¿Qué pasa? Este síndrome solo ocurre en los hombres. ¿Cómo son ellos? Ellos son XXY, tienen un cromosoma de más. Eso hace que tengan protuberancia en sus pechos. Tienen esta parte del torso, la tienen muy parecida a la de una mujer, y por lo mismo que sus testículos son pequeños, o sea, no llevan a cabo producción de testosterona, ellos no son fértiles, no pueden tener hijos. ¿Listo? Muy bien. Hay otro síndrome que me llama muchísimo la atención y es el síndrome de Turner. Este síndrome solo ocurre en las niñas. Las niñas en este síndrome es la ausencia de cromosoma X o muchas veces media. Entonces vamos a ver la figurita mientras les explico. Bueno, ocurre, como les dije, solo en niños. Trastorno que afecta solamente a las personas de sexo femenino. Se produce cuando falta un cromosoma sexual. Mírenlo, aquí lo está mostrando, está faltando. Bueno, de forma total o parcial, como les había dicho. El síndrome de Turner puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollo, como baja estatura, la falta de desarrollo en los ovarios y defectos cardíacos. Estructura baja, mucho menor que la esperada por un miembro del sexo femenino de la familia. Falta de comienzo de los cambios sexuales. Desarrollo sexual que detiene durante los años de la adolescencia. Finalización precoz de los ciclos menstruales que no se debe al embarazo. Chicos, ¿por qué digo que me llama la atención? Les dije que me gustaba el síndrome de Turner. No es que me guste, pero me llama la atención de pronto porque he conocido el caso de una niña y lo he seguido y me ha ayudado de pronto a afianzar un poco mi tema sobre el tema de Turner. Chicos, viendo todas estas anomalías cromosómicas es donde uno dice, Dios, te damos gracias, ¿cierto? Porque estamos aquí en la tierra y somos personas sanas, somos personas que tenemos
todas las habilidades, tanto congénitas, todo para ser unas personas bien, para de pronto muchas veces entender una explicación, o si la profesora le dice, por favor niño, siéntate bien, son niños normales, ¿cierto? Estos niños tienen muchos problemas. Por ejemplo, las niñas con Turner, ellas no les llega la menstruación, su matriz es muy pequeña, entonces no puede desarrollar, no puede tener un embarazo. Entonces quería recalcarles eso en especial, darle muchísimas gracias a Dios porque somos personas normales, bueno, y rogarle a Dios en todo momento porque estamos bien, y rogar cuando si sabemos que alguien está embarazadita, la mamita o algún familiar, que el niño o la niña salga bien. Enfermedades relacionadas con la división celular. Vamos a hablar del cáncer como para terminar. Como título, el cáncer es una enfermedad que se produce por la falla de la división durante la meiosis. En este caso, las células se dividen sin control hasta aumentar de manera exagerada su número. Los tumores malignos que matan, luego compiten con las células sanas y el cuerpo ataca como si fueran cuerpos extraños en un tejido específico. Eso sucede con todas las clases de cáncer. Como subtítulo, cáncer de mama, solo vamos a hablar de él. Es una de las enfermedades relacionadas con el desorden del ciclo celular más corriente y está considerada como la primer causa de muerte en las mujeres. Son las principales afectadas, dándose muy pocos casos en los varones. Mis niños, actividad en casa, por favor. Primero, concepto de monosomía o trisomía. Si lo tienen de la vez pasada, no lo copien. Vamos a escribir las anomalías cromosómicas numéricas, o sea, deben escribir las clases de hoy, ¿no? Pero entonces, los conceptos de síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, las enfermedades relacionadas con la división celular, que en este caso fue el cáncer, concepto de cáncer, y por último, del libro Enlace Ciencias Naturales, realizamos el punto 10. Si no lo tienes, lo haces en el cuaderno, y el punto 11 lo haces en tu cuaderno. Dios me los bendiga. Un feliz día.